Buenas, mi nombre es Keiner de los Reyes Bravos, soy estudiante del tercer semestre de Normal Superior de Manatí. Bueno, hoy vamos a hablarles sobre el tema, el PER, que es el Plan Especial de Educación Rural, Desafíos y Posibilidades. Para nadie es un secreto que la educación rural es la más afectada por los conflictos y los grupos armados sobre la FARC, que han influido mucho en la cuestión de la educación, porque ya que, o sea, esta población es la más afectada a comparación del área urbana, ya que varios niños han sido afectados con el tema de estos grupos. Por ejemplo, en la primaria, en la educación básica primaria, es la que donde los niños pueden estudiar, termina como un 99%. Luego sigue la secundaria, que también pues es un poco donde baja, baja este porcentaje como a un 50%, y en la educación media ahí es un 30% donde los estudiantes logran culminar todos sus estudios. Entonces vemos eh, en qué afecta a esta población. Según el Plan Especial de Educación Rural, Desafíos y Posibilidades, he destacado eh, tres aspectos importantes de la educación. Por ejemplo, como en la calidad de la educación, el Estado se interesa más en el poder económico que en el sentido humano. En la parte de la cobertura, la educación no recibe lo suficiente en la parte económica para garantizar la educación en los niños. Y en la igualdad, pues, en la parte de la igualdad a nivel rural, la situación no es la mejor. Una pequeña parte de la población no tiene acceso. ¿Por qué? Porque como se dice, o sea, de dónde sale o para dónde coge, pues estos, esta, la parte económica, o sea, ese dinero que viene especialmente para la educación rural, ¿para dónde coge? Entonces, aquí vamos a hacer, por ejemplo, una, eh, una, una tabla, una tabla de datos donde explica la coeficiencia de la educación por niveles. Vemos acá la tabla que en la parte azul es la parte urbana y la parte roja es la comunidad rural. Entonces, según los datos que pudo obtener, la primaria en la parte urbana tiene un 0,46%, 0,46%, lo que tiene que ver con la parte primaria, con la educación primaria. Eh, lo, la otra parte, que es esto es para pues, identificarnos. Aquí el 0,46% es de la educación primaria, pero en la parte urbana. Vamos por la parte rural. En la parte rural vemos que hay un 0,11%. Ya más tarde vamos a explicar todo esto sobre los porcentajes estos. En la secundaria completa, tenemos un 0,72%. 0,72%. En cambio en la rural, 0,34%. 0,34%. Y en los estudios superiores vemos 1,16% en la parte urbana.
en la parte urbana y en la parte rural 0,76%. Bueno, listo. Entonces aquí en la parte rural y acá la parte urbana. Bueno, para explicar un poco sobre la gráfica, aquí vemos los porcentajes de la educación. Acá la P significa primaria, acá secundaria y aquí estudios superiores. Entonces, aquí vemos claramente que en la parte urbana, en la educación urbana, aquí vemos que un 0,46%, 0,46% es la parte donde tiene, o sea, la educación es buena, porque casi llega al 50%. En la primaria, en la parte rural, vemos un 0,11%. Era lo que estábamos hablando al principio del video, sobre que es la más afectada, esta comunidad más afectada por los conflictos que se han presentado durante hace 15 años con el grupo armado La FARC. Por acá vemos la secundaria, el 0,72%. Con la parte urbana, vemos que es buena la secundaria. En la parte rural, la secundaria es 0,34% aquí. Vemos que más o menos sube. Y acá en la parte urbana, en los estudios superiores, es un 1,16%, casi se lleva el 100%. Acá en la parte rural es de un 0,76%. Entonces vemos como aquí claramente la educación es buena en la parte, no es buena, sino que tiene como varias condiciones, en especial que invierten más dinero en la parte urbana que en la parte rural. Entonces aquí vemos claramente que la más afectada es la parte, acá la parte rural. Por otro lado, vemos acá la educación rural. Para una gráfica más clara, vemos acá, por ejemplo, nuevamente aquí la primaria, secundaria y estudios superiores. Entonces aquí en los estudios superiores, por ejemplo, en la primaria es un 100%. ¿Por qué? Porque entonces los niños empiezan a estudiar, empiezan su primaria, la culminan, pero de ahí no existen los medios, el apoyo por medio del Estado, por medio del gobierno, para que estos puedan continuar sus estudios y puedan lograr sus proyectos de vida. En la básica primaria, perdón, en la secundaria, básica secundaria, tenemos un 50%, que la mitad de la población de la parte rural solamente puede cumplir en un 50%, y los que llegan a la media son el 30%. Aquí está más que claro que entonces aquí un 100%, 50% y 30% de la educación rural. Vemos aquí que entonces, a medida que entre más grado va avanzando los estudiantes, más va decayendo la educación rural, en la parte rural. Este es un claro ejemplo aquí donde lo vemos. Bueno, eso entonces ha sido mi aporte. Espero que le haya servido la explicación y muchas gracias.